El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes. Como siempre, todas las mañanas de domingo aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, que hacemos desde la ciudad universitaria de Meléndez, y como siempre, entrevistas, culturas, comentarios aquí en La Palabra en Radio, que también estará siendo divulgada por La Palabra Transmedia, como todos ustedes están acostumbrados. Hoy tenemos un invitado muy especial, el escritor africano de Guinea Ecuatorial, Donato Ndongo, quien ha estado en nuestro país las últimas 2 semanas y termina su periplo colombiano en Cali en el doctorado en estudios afro-latinoamericanos, donde ha participado con unas conferencias sobre su obra, sobre la literatura africana en lengua española, y hemos hablado de muchos proyectos a futuro con Donato, que es como si fuera de aquí. Hay una familiaridad inmediata y bueno, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, Donato, y empezar por preguntarte un poco tus impresiones previas a tu venida a Colombia, que es la primera vez, y lo que has venido confirmando o sintiendo en esta tu primera estadía en Colombia. Bueno, en primer lugar agradezco a cuantos han organizado y hecho posible esta estancia aquí en Colombia, que empezó en Bogotá, luego continuó en Cartagena y ahora termina en Cali, en la Universidad del Valle. Especialmente a ti, doctor Henao, por haber hecho posible una aspiración que venía sintiendo desde hacía muchísimos años, porque conocía Colombia de lecturas, de reportajes, etc., pero no es lo mismo imaginarlo a través de lecturas de García Márquez, de Manuel Zapata Olivella y de otros escritores colombianos, que respirar ese aire, verlo físicamente, tratar con las personas, etc. Entonces, lógicamente, para mí es muy importante este viaje. Sé, y eso nos llevó a ser amigos por el Facebook y por el correo electrónico, de tu amistad o de tu conocimiento de ese grande que ya no está con nosotros y que ha sido, en el caso mío y para el doctorado afro-latinoamericano, fundamental, que es Manuel Zapata Olivella. Para que nos cuentes de cómo fue tu relación con Manuel, con su obra. Bien, conocí a Manuel Zapata Olivella en 1984 en el Congreso Internacional Hispánico-Africano de Cultura, que se organizó, que tuvo lugar en Bata, la segunda ciudad, digámoslo así, más importante de Guinea Ecuatorial, en 1984, como digo. Aquel congreso estaba organizado y convocado con la finalidad de definir la identidad cultural de Guinea Ecuatorial. Y efectivamente Manuel Zapata contribuyó muchísimo a la definición de esa identidad. Estuvimos una semana trabajando juntos y ya después del congreso mantuvimos una relación epistolar para mí muy fructífera, muy interesante, hasta que se tuvo que interrumpir porque regresé a Guinea Ecuatorial, porque en aquel congreso todavía yo residía en España. Pero en 1985, un año y medio después del congreso, ya fui a residir de nuevo a Guinea Ecuatorial, y las condiciones en las que se vive en Guinea Ecuatorial entonces y ahora mismo son muy difíciles y la correspondencia es leída, hay muchos problemas y total que mi relación epistolar quedó interrumpida con Manuel Zapata Olivella y con prácticamente el resto del mundo. La Guinea La Guinea Boyara Moye, la Guinea Diana Godesa,
ala no le mogono tenkene ya palimo tunyala pano ala no le mogono tenkene ya palimo tunyala pano tenkene ya palila. Bueno, vamos un poco a tu obra y a tu trabajo. Tengo aquí la trilogía que es extraordinaria, Las tinieblas de tu memoria negra, que la trabajamos con los estudiantes, que es la que hemos leído, y bueno, estaremos leyendo Los poderes de la tempestad, que está aquí, El metro, que es creo que es la última de esta trilogía, y Las tinieblas de tu memoria negra, que es quizás considerado uno de los libros más importantes de los escritores africanos contemporáneos, una novela muy bella. Y quisiera preguntarte para nuestro público lo que te ha animado a la escritura de estas obras. Empecemos pues con cierto orden, que nos hables de Las tinieblas de tu memoria negra. Efectivamente concebí, como la historia de Guinea Ecuatorial es desconocida, incluso para los propios guineoecuatorianos, porque las tiranías que gobiernan en Guinea Ecuatorial desde nuestra independencia no han permitido que la gente tenga acceso a la información, acceso a la cultura, acceso a la investigación, etcétera, etcétera. Nada que a mí se me ocurrió, como los libros de historia son bastante pesados, no siempre, además, la historia casi siempre gira en torno a los propios historiadores. Muchas veces no llega al gran público. Entonces creí que era para llegar al público tanto de Guinea Ecuatorial como del resto del mundo, y sobre todo dentro de nuestra área geográfico, cultural y lingüística, es decir, en ese triángulo que forma la lengua española en África, en Europa y en América, pues creí necesario elaborar una especie de historia de Guinea Ecuatorial narrada por un personaje desde la literatura. El primer, digamos, trabajo es Las tinieblas de tu memoria negra, que abarca o se desarrolla o trata de recrear el ambiente que había en Guinea Ecuatorial unos años antes de la independencia. Es decir, durante 190 años de colonialismo español se había tratado de quitarnos nuestras propias culturas, nuestra propia gastronomía, nuestras propias leyes, las leyes tradicionales, en fin, nuestra propia identidad en definitiva. Y al mismo tiempo seguían existiendo esos vestigios de las culturas tradicionales, de las culturas ancestrales, que se negaban a morir. De manera que algunos le han llamado choque de culturas. Es el que trato de plantear, porque será importante para explicar la deriva posterior de lo que es la independencia, de lo que fue la práctica, la independencia para los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Sí, es una bella novela la que he leído, porque está contada por un niño, que no eres tú, no es necesariamente autobiográfica, como nos aclarabas en las charlas que tuvimos en el doctorado en estudios afro-latinoamericanos de la universidad, sino es más un niño que puede ser cualquiera. Cualquier guineano, cualquier niño guineano de aquel ambiente y en aquella época, efectivamente, porque no trataban de hacer que el lector tuviera como si fuera la historia de un personaje concreto, sino la historia de prácticamente una generación, que es lo que, por eso el niño no tiene nombre, por eso apenas hay ubicaciones concretas de la geografía de Guinea Ecuatorial, porque tratan de hacer un retrato de aquel ambiente, de aquella generación, y por consiguiente no podía particularizarlo en un personaje concreto, porque podía ser interpretado como historia personal. Muy bien, de esto pasas a Los poderes de la tempestad, que inclusive ha sido estudiada ya, comparada con algunos escritores latinoamericanos, para que nos cuenten ya así un poco, porque apenas leí la primera y tengo de tarea Los poderes de la tempestad y El metro. Hablemos de Los poderes de la tempestad para que animemos pronto a que lo lean nuestro público, ahora que va a empezar a ser distribuido en Colombia. Gracias. Las tinieblas de tu memoria negra recrea el ambiente previo a la independencia de Guinea Ecuatorial. Pero Las tinieblas de tu memoria negra, con el mismo personaje, lógicamente ya no es un niño, ha crecido, está casado, tiene una profesión, una carrera universitaria. Entonces, en Los poderes de la tempestad, ese mismo personaje, ya mayor, pues vive el ambiente que siguió a la independencia, a la proclamación de la independencia de Guinea Ecuatorial. Y entonces, bueno, es lo que, tal como se describe, es lo que se vivió y en cierto sentido se sigue viviendo en la Guinea Ecuatorial actual. De manera que es una novela absolutamente realista, aunque, insisto,
no es una historia personal, sino una historia colectiva, la historia de todo un pueblo que tuvo aspiraciones de echar a los opresores y tuvo la aspiración de vivir en libertad, pero todas esas aspiraciones, deseos, anhelos quedaron frustrados porque inmediatamente después de proclamarse la independencia, el presidente democráticamente elegido se convirtió en un tirano. Tendremos que leer esa novela que de todas maneras, escuchándote hablar en estos días, pues tenemos en América Latina también cosas muy semejantes. Incluso tenemos una serie que es la novela Los Dictadores, pues del recurso del método, el señor presidente, la fiesta del chivo con el que han comparado un profesor amigo común, de Vargas Llosa, bueno, tantas novelas que se le dedicó a esa serie, Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos. Es decir, compartimos esas mismas calamidades, esas mismas tragedias de tener estos tiranos, estos dictadores, y creo que tú conoces bastante la literatura latinoamericana. Sí, yo he tratado de leer siempre, obviamente, escritores latinoamericanos por razón de proximidad lingüística, de identidad lingüística y proximidad cultural en muchísimos aspectos, ¿no? Porque no podemos olvidar que la identidad de los pueblos latinoamericanos no es solamente la heredada del criollismo europeo, sino también de la africanidad de los esclavizados traídos aquí al continente americano. De manera que tanto a nivel musical, a nivel literario, a muchos niveles, pues la identidad africana todavía se ve y se vive en América Latina. De manera que muchos críticos han comparado mi novela, efectivamente, con lo que se da a llamar, los críticos, los estudiosos de literatura, dan a llamar la novela de dictadores, que se da fundamentalmente en América Latina. Pero, y efectivamente, no sé si será por la historia común, pero en el caso de Guinea Ecuatorial nos encontramos en la misma situación. Y yo no he tratado de hacer una novela sobre el dictador, porque en Los Poderes de la Tempestad Francisco Macías apenas aparece, pero es omnipresente porque así era en la vida real, apenas aparece. Lo que yo he tratado de hacer es describir la vida de la sociedad, cómo la gente vivía bajo una tiranía. A mí me importa más, me interesaba más explicar las consecuencias de la tiranía sobre las personas que fijarme en la persona del dictador. Sí, es muy interesante la manera de tratar. García Márquez decía sobre las novelas de la violencia que él trató de superar porque se preocupaban más por lo que causaban las muertes y la crueldad, y él decía que era más importante explorar lo que le pasaba a la gente que quedaba viva, que lograba escapar. Es muy interesante eso como una perspectiva de tratamiento. Bueno, y avancemos hacia el metro, que me parece que ya sales a una etapa posterior de la realidad tuya y de tu país. Sí, efectivamente. Yo concebí una trilogía, como acabo de decir, basada en la historia de Guinea Ecuatorial. Pero la tercera parte de esa trilogía aún no ha sido escrita. No ha sido escrita simplemente. Alguno ha creído que porque estoy esperando que algún desenlace en Guinea Ecuatorial, etcétera, etcétera. No estoy esperando nada. Simplemente tener las condiciones, digamos, necesarias para elaborar esa tercera parte de la trilogía, que ya necesariamente, por razones obvias, por razones cronológicas, tendría que tratar sobre la etapa actual, es decir, el régimen de Teodoro Obiang, que dio un golpe de Estado en 1979 a su tío, que era el dictador Francisco Macías, y le sustituyó y sigue en el poder 43 o 44 años después. Pero esa novela todavía no ha sido escrita porque, entre otras razones, se me atravesó por mi cabeza, por mi mente, la idea de escribir el metro. Porque estamos viviendo en estos momentos, no solamente en Europa, en el mundo entero, el fenómeno de la emigración masiva de africanos, bueno, y de otros también conozco, bueno, por lo menos he leído y me interesa mucho las migraciones en América Latina. Que son enormes a los Estados Unidos. Estados Unidos, etcétera. Bien, pero
En cualquier caso, el fenómeno de las migraciones desde África hacia Europa y el resto del mundo, porque muchos inmigrantes africanos llegan aquí a América Latina. Precisamente en Bogotá, el otro día conocí a un compatriota mío, huyó de Guinea Ecuatorial y vive en Bogotá, cosa muy curiosa, ¿no? De manera que me interesaba estudiar ese fenómeno desde el punto de vista literario, porque asistimos lo que yo podría llamar a una tergiversación permanente. Todavía no he encontrado a ningún europeo u occidental que explique las verdaderas causas que nos hacen salir de nuestros países para buscar prosperidad y sobre todo seguridad fuera de África. Eso todavía nadie lo había explicado. Y a mí me interesaba explicar ese fenómeno desde el punto de vista de un africano, explicando los verdaderos motivos que nos hacen huir de nuestros países, abandonar nuestras costumbres, abandonar nuestras lenguas, abandonar a nuestras familias, nuestro ambiente, para pasar frío en Europa, para pasar dificultades, discriminaciones, muchas veces insultos en Europa. Todo eso todavía no se ha explicado, porque ahora se dice que no, se huye de la pobreza, de la miseria, de las guerras. Pero eso no es verdad, porque no hay ni un solo país africano pobre, ni uno solo. Cualquiera de los 55 estados africanos tiene recursos suficientes para dar un nivel de vida suficientemente, digamos, normal a cualquiera de todos sus habitantes. Pero, sin embargo, todo el mundo tiene en la cabeza la idea de un África pobre, de un África miserable, etcétera, etcétera, y no es cierto. También dicen que como ya somos independientes, ya se dieron las independencias, los negros son incapaces de organizarse por sí mismos, son incapaces de convivir en sociedad, etcétera, y por eso hay tanta inestabilidad, etcétera, lo cual es una tergiversación también, porque no es cierto. Todo eso tiene unas causas y esas causas tienen unos efectos, uno de los cuales es la emigración masiva de africanos hacia otros sitios. Bueno, y ese es un problema que, como lo has dicho, no solamente lo viven los africanos, pues en otros continentes se ha vivido. Y en América Latina está exacerbado con los problemas sociales en Centroamérica, por supuesto, con internamente las emigraciones que hemos tenido, casi 3 millones de venezolanos se han venido para Colombia por la crisis venezolana, ahora con la crisis haitiana también están llegando por la vía de Colombia haitianos para entrar a los Estados Unidos por el famoso hueco mexicano. Bueno, nosotros de ese asunto entendemos, y los Estados Unidos realmente es un país que está lleno de migrantes latinoamericanos que se van asumiendo y van haciendo su vida allá y se van legalizando. Eso ha sido todo un largo proceso hasta hoy. Lo que te quiero preguntar ahora es sobre la cultura y la literatura africana. Hemos hablado en estos días de la importancia que tiene para ustedes podernos conocer mejor y que nos hables un poco del estado de salud de la literatura africana de la cual tú haces parte. Bueno, la literatura africana es una literatura más dentro del mundo literario de universal. Y hace exactamente el mismo papel que han hecho el resto de las literaturas a lo largo de la historia. Es decir, es necesario, una vez que descubrimos, porque todas las lenguas africanas antes de la colonización eran ágrafas, es decir, que no se escribían, pero una vez hemos descubierto el alfabeto, entonces lo estamos utilizando en nuestro propio interés. Es decir, para divulgar, primero para investigar y conocernos a nosotros mismos, porque la oralidad sí es muy importante, pero no olvidemos que la memoria es muy frágil. Por consiguiente, la escritura nos aporta algo fundamental, que es la conservación de esa memoria. Y por consiguiente, pues al descubrir la escritura, tenemos la necesidad de consolidar y perpetuar esa memoria. Porque antes, en cuanto se moría pues alguien, pues
Sí, se quedaba un vestigio, pero ya no es exactamente lo mismo y se va, digamos, transformando, modificando, cada uno cuenta su versión, etcétera, y ya no es exactamente lo mismo. Ahora esa es la primera, digamos, ventaja de poder escribir. La segunda ventaja es que tenemos la necesidad de divulgar y expandir al resto del mundo nuestras propias inquietudes, nuestras propias necesidades, nuestros propios anhelos, nuestros propios problemas y las soluciones que tenemos, porque las tenemos para nuestros propios problemas. El caso es que hasta ahora se nos hace muy poco caso a los africanos, porque tenemos problemas y lógicamente cuando alguien tiene un problema trata de buscar la solución, no espera simplemente a que vendrán de otro mundo o del exterior, están buscando soluciones. El problema está en que hasta ahora muy pocas veces, prácticamente no nos dejan poner en práctica nuestras propias soluciones, siempre vienen impuestas desde el exterior. Luego, tenemos la obligación, los escritores africanos, de contar al mundo la historia de África, la historia de nuestras culturas, la historia de nuestra economía, la historia de nuestra filosofía, desde nuestro punto de vista. No que vaya un europeo o un americano a África 3 semanas, vive en un hotel de lujo y luego llega a Europa, a América y se hace experto en África. Claro, por tan poco tiempo, aunque esté un año, aunque esté 5 años, hay cosas que no se pueden comprender en tan poco tiempo. Y aunque se comprendan, tampoco se asumen. De manera que tenemos en nuestras manos la posibilidad de contar sin intermediarios nuestras propias realidades y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos desde la literatura. Y creo que es un papel fundamental porque es lo que se ha hecho, es lo que es el papel de la escritura, de la literatura a lo largo de la historia universal y en cualquier época y en cualquier cultura. Bueno, yo tengo una impresión que me gustaría tu opinión y es América Latina en los años 60 y 70 tuvo una explosión llamado boom y se publicaron muchos escritores y salieron grandes autores y la generación anterior a la del 60 y 70 que fue la de Borges también renació. Yo creo que hoy, por lo que yo leo, se está viviendo un boom de la literatura africana. En todos los países uno ve Angola, uno ve lo que se está haciendo en Mozambique, en tu país, en Nigeria. Y ya hay premios Nobel africanos para que hablemos un poco de ese despertar tan fuerte. Hay muchos escritores y un poco lo que queremos hacer contigo aquí en Colombia, en nuestro doctorado, es empezar a invitar escritores a hacer una cátedra de literatura africana contigo y con los colegas y conocidos tuyos, escritores que has compartido con ellos. Pero creo que eso es como lo que se siente hoy, un boom de la literatura africana. Hay una cosa muy fuerte, unos viven en Estados Unidos, en Europa, como tú. Eso ya se ha ido consolidando. No, efectivamente, en muchísimos aspectos y también en el aspecto literario y en el aspecto cultural, África está atravesando una etapa muy similar a la de Latinoamérica en los años 40, 50, primeros 60. Y ahora mismo se está produciendo efectivamente ese fenómeno que señalabas, porque desde el premio Nobel concedido a Wole Soyinka en 1986, si no recuerdo mal, luego a escritores sudafricanos, a Nadir Gordimer, etcétera, a Coetzee, y luego hasta el último, que es el del año pasado, que se ha concedido a un escritor tanzano. Lógicamente, todo eso está suscitando un interés, digamos, más amplio, más universal sobre las literaturas africanas. Yo prefiero hablar de literaturas africanas en plural, porque África no es un país. África es todo un continente con muchísimas lenguas, muchísimas culturas, muchísimas, digamos, cosmovisiones y por consiguiente no es lo mismo hablar de Nigeria, por ejemplo, de Wole Soyinka en Nigeria, que hablar de Coetzee en Sudáfrica, o hablar de Mia Couto en Mozambique, o hablar de Amadou Kourouma en Costa de Marfil, ¿no? O Pepe Tela en Angola, etcétera, etcétera. De manera que las literaturas africanas están conociendo en estos momentos un momento importante, digamos, de revitalización. Ya empiezan a suscitar
no solamente la curiosidad, sino el interés de muchos lectores fuera de África. Y eso para nosotros es muy importante, precisamente por lo que decía antes, porque para nosotros es sumamente importante y útil contar nuestras propias historias sin ningún tipo de intermediarios. Y el hecho de que la gente, pues, el público en general, tanto sobre todo en Occidente y en el resto del mundo, ya empiece a acercarse a nuestras literaturas, para nosotros es la culminación de una aspiración largamente soñada, porque eso es lo que queremos, que se escuche nuestra propia voz sin necesidad de que venga alguien a interpretar lo que tratamos de decir. Buenos días, bienvenidos a Música Negra de la Palabra en Radio. Hoy nos acompaña la agrupación Bemba Jazz Nacional. Es originalmente conocida como Orquesta de Beila. Es un grupo de jazz guineano muy reconocido en la década de 1960. Se les considera una de las bandas más significativas de la música guineana y muchas de sus grabaciones se basan en la música folclórica tradicional del país y se han fusionado con el estilo jazz y afropop, con el guitarrista Sekou Diabaté, quien creció en una familia de músicos griot tradicionales y fue declarado el mejor guitarrista de África en 1977. El estilo de Bemba Jazz Nacional, formada por el vocalista Abubakar Dembar, es especializada en arreglos modernos de melodías clásicas de mandinga. Gana las 2 bienales nacionales y fue coronada Orquesta Nacional en 1966. Los acompañó con Bemba Jazz Nacional con el álbum Homenaje a Demba Camara con la canción Festival Nacional. Y a nuestros oyentes nos vemos en la próxima oportunidad aquí en La Palabra en Radio 105.3 de la FM Univalle Estéreo.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.